y va a estar entretenida. Buen día. Entonces, nuestra clase de hoy se va a ocupar de funciones de activación y de pérdida, pero va a ser alta costura. Alta costura porque pues yo sé que muchos de ustedes han visto algún curso de inteligencia artificial por algún lado y bueno, queremos aprender lo que es lo primero. Pero voy a empezar con un enlace que les puse a algunos en el Classroom, a otros no se los he puesto, y es este enlace. Se los voy a poner en el chat a las personas que, pues que no les envíe el enlace. Entonces, es una conversación de una profesora de la Universidad de AFIT, muy interesante la conversación, pero ella fundamentalmente plantea unos elementos que a mí me encantaron. Dice, el debate acerca de si la inteligencia artificial podrá reemplazar los administradores está fuera como de foco. La inteligencia artificial no es simplemente una herramienta, es una nueva estructura cognitiva. Y esa parte sí que es dura, esta que está diciendo esta señora aquí. Es una nueva infraestructura de conocimiento. O sea, todavía más importante o al nivel de estructuras de como cuando inventamos la escritura, como cuando inventamos el libro, cuando se inventó la imprenta, la inteligencia artificial puede verse como esto, una nueva infraestructura de conocimiento. Entonces, la idea es que las organizaciones no necesitan, o teniendo la inteligencia artificial, pues la función primaria no va a ser coleccionar datos, hacer tareas rutinarias o generar reportes que son predecibles. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las IA actuales pueden resolver toda esa parte. Profe, ¿qué trabajos se van a perder en el mundo? Claramente este tipo de trabajos rutinarios van a ser de los primeros que desaparezcan en el planeta. ¿Listo? Entonces, todo lo que sea, en cierto sentido, un trabajo analítico y que requiera un procedimiento que ya esté claro, eso va a ser delegado a los algoritmos. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, si yo lo que estoy haciendo es un tipo de trabajo de esto repetitivo, entonces, ¿será que mi trabajo se lo puedo delegar a un algoritmo? Listo. Y entonces dice aquí la señora que la cuestión crítica para algunos profesionales en las próximas décadas es ¿cuál es mi valor residual cuando las máquinas pueden tácticamente hacer cosas? Y entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer diferente? Y la pregunta es la que tiene Alejandro, dale. Profe, ¿usted consideraría la programación una tarea repetitiva? La programación, como programación, yo creo que estamos llegando a unos niveles donde programar y manejar ciertas clases, ciertos métodos, mejor dicho, la receta como receta es repetitiva. Lo que no es repetitivo es la optimización, el intentar hacerlo de una manera que ahorre energía y recursos y claramente ser creativo respecto a cómo se resuelve el problema. Esas tres cosas sí no lo son. Es decir, cuando yo interactúo, por ejemplo, con Claude de Anthropic, que es el que más me gusta, o con Copilot, yo como programador debo tener claro qué es lo que yo hago creativamente, que sé que la máquina luego me va a apoyar para hacerlo bien, ¿cierto? Es decir, yo debo tener la capacidad
de corregir la IA. Y debo tener la capacidad de interactuar con ella de la manera más inteligente posible. Y eso sí que es importante dentro de lo que es programar. Pero cuando tú tienes habilidades básicas en programación y son tareas relativamente sencillas y simples, ahí ya estás empezando a que una máquina, es decir, a que una IA es capaz de reemplazarte. Ok. Por ejemplo, Sí. hacer los trabajos en Excel y hacer reportes en Excel. Muchas personas gastan cientos de tiempo y son expertos haciendo reportes en Excel y aprendieron a programar muy bien. Luego no, ya no lo hacemos en Excel, lo hacemos en, ¿cómo es que se llama esta herramienta, muchachos? Python. No, Python. Power BI. Power BI. Entonces ya aprendí mucho Power BI, soy capaz de hacer gráficos, pero resulta que ya la IA es capaz de hacerlo mejor que uno. Entonces ahora, ¿cómo, Alejandro? Sí, no, que la IA lo hace mejor. Lo hace mejor que uno. Entonces lo que uno tiene que hacer es como guiar la IA, ser capaz de decirle, no, mira, estás equivocada, aquí no es, de esta manera no es, yo quiero que lo hagas diferente. Es decir, el valor agregado está en la creatividad que uno tiene. Entonces casi que lo que hay que trabajar mucho es nivelarnos para entender la IA cómo lo hace, ¿cierto? Eso es importante. Y cuando entendemos cómo lo hace, tratar de hacerlo de una manera más creativa. Yo creo que ahí es donde está el asunto. ¿Listo? Bueno, Gracias. entonces esta señora dice, y esta pregunta, muchachos, es tan importante. ¿Cuál es realmente el valor agregado que yo puedo tener cuando tengo máquinas que pueden hacerlo? Y entonces, ¿yo qué hago ahí? ¿Cómo voy a trabajar ahí? ¿Listo? Entonces, dice esta señora que las personas que administran las empresas están reevaluando su matriz de talentos. ¿Listo? Entonces, la contratación no se va a hacer basada solo en el conocimiento técnico que usted tenga. Se va a hacer basado en orquestar el ecosistema donde los humanos y los algoritmos pueden colaborar. Y aquí esta palabra a mí me encanta mucho. Orquestar. Orquestar un ecosistema donde humanos y algoritmos pueden colaborar. Entonces aquí pasan dos cosas si uno lee esto bien. Uno, ¿los algoritmos realmente entienden de los humanos? Es una pregunta. ¿Y los humanos realmente entienden los algoritmos? Es la otra pregunta. Si esos dos elementos colaboran como lo están haciendo, entonces lo que podríamos pensar es que el futuro de la humanidad puede ser muy brillante, puede ser muy bueno, ¿sí? Entonces, dice esta señora que lo que hay que dominar son tres elementos profundos y fundamentales que me gustan, ¿cierto? Que son la orquestación de la inteligencia híbrida, la administración, el cambio tecnológico y los criterios de, de, de poder ver esto cómo funciona. Entonces, aquí dice una cosa que es importante. ¿Cuáles son realmente las competencias que uno debería tener como profesional? Esto. Entonces hablan de resiliencia, optimismo, esperanza, autoeficacia. Listo. Mantener equipos que sean mentalmente ágiles bajo presión extrema. Eso es el core de la productividad moderna. Listo. También hay que entender cómo interactúan la economía, la psicología, la tecnología para poder tener buenos modelos de negocios y poder
y poder salir adelante. Entonces, casi que aquí le dicen a uno, mire, el futuro de la administración de los negocios no es puramente tecnocrática, sino que se deben establecer estrategias donde la inteligencia artificial prácticamente está en todas partes, es ubicua. ¿Listo? Y lo que uno debe manejar es personas con una gran creatividad y con conocimientos profundos. Entonces, ahora no importa esto. ¿Cuál es su grado? No es lo más importante. Parece que lo importante es la intersección entre su disciplina con las demás disciplinas. Y entonces aquí países como el nuestro van a empezar a sufrir mucho porque nosotros tenemos carreras que, primero, son muy largas. Segundo, se especializan específicamente en tópicos, 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 tópicos y se olvidan de cómo integrar la IA a todo ese mundo. Y uno solamente puede integrar la inteligencia artificial a ese mundo cuando uno comprende la inteligencia artificial. Bueno, el profesor Cristian también nos compartió el reporte de cuáles serían los trabajos del futuro. Ahí está en el chat. Ese reporte es muy bonito. Profe, si tiene algún comentario al respecto, nos encantaría escucharlo. Pues no, profe, no mucho. Como usted está hablando de esto, me acordé de ese reporte que efectivamente hace como un estudio de los tipos de trabajo que se verán favorecidos por la IA y los que de pronto van a declinar. Pues en nuestro ámbito, por ejemplo, si uno lee el reporte, pues por ejemplo la educación, ¿sí? Los educadores de universidades como nosotros, pues parece que seremos favorecidos por ello, ¿no? Y que con lo que usted dice, digamos, tiene sentido porque en últimas, pues la educación no es algo sistemático, ¿sí? Por mucho que haya un tutor inteligente, un sistema inteligente que pueda de pronto ayudar a reproducir un tema, pues nunca va, o bueno, creo yo, nunca va a llegar a ese nivel de creatividad o de abrir diferentes alternativas que uno le puede mostrar a los estudiantes. Ese reporte me gustó mucho, pues mirándolo desde el enfoque de educación, por eso. Sí, ¿Vale? y para los jóvenes sería muy interesante mirar ese reporte porque ese reporte le da a uno como, bueno, ¿qué es lo que yo debería aprender? ¿Qué electivas debería yo tomar de mi para volverme más valioso en el mundo moderno? Listo. Y aquí voy a hacer una reflexión para los jóvenes. Yo ya no soy tan joven en el sentido en que ya tengo mis años, pero los jóvenes ustedes tienen dos elementos importantísimos. Primer elemento, están muy jóvenes. Y los jóvenes en el mundo están escaseando en toda parte, en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón, en todos los países del mundo, lo más escaso en estos momentos son jóvenes. Si esos jóvenes son inteligentes, sí que están escasos. Es decir, ya no tenemos la abundancia que teníamos en el año 2000, sino que tenemos una abundancia de escasez de jóvenes inteligentes. Es decir, que ustedes se van a comer el mundo, ustedes van a poder llegar donde quieran, donde quieran. Y lo segundo es que la mayoría de ustedes que tienen entre 20 y 25 años, ustedes van a vivir entre 130 y 150 años. O sea, la esperanza de vida de ustedes se va a incrementar de una manera casi que, si mi esperanza de vida son 85 años, es demasiado. Quien llega a los 90 es un mago en estos momentos, pero ustedes van a tener 25, 30 años de desarrollo de la medicina y de la medicina con la inteligencia artificial que les va a permitir, tranquilamente vivir 150 años. Entonces,
El asunto que tienen ustedes entre manos es, tienen todo el poderío, toda la capacidad para comerse el mundo, para hacer las cosas mucho más rápido de lo que yo las hice, de lo que muchas personas de mi generación lo hicieron, y para abrir oportunidades que no tiene nadie más. Ahora, si usted estudia ciencias, cualquiera de las ciencias, si usted sabe programar, si usted sabe computación en la nube, si usted le mete inteligencia artificial a esto, y si usted le mete computación cuántica, usted llega a donde le provoque, porque el mundo está necesitando personas con mucho talento, incluso la inteligencia artificial. Ok, entonces la perspectiva que yo les doy es una perspectiva muy optimista. Si a mí me dijeran en estos momentos, y yo tuviese 20 años, 23, 24, ¿qué estudio? Yo estudiaría física o ingeniería física o ciencias de la computación. Me especializaría en cloud computing, me certificaría en inteligencia artificial y en quantum computing. Y yo creo que ahí llego donde a mí me provoque. ¿Por qué? Porque todas las áreas están convergiendo a esa parte del mundo. Listo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta ahí? ¿Estamos bien? Entonces hoy traía esto porque me parece que léanlo, vale la pena que ustedes miren esto, que digan yo por qué estoy estudiando esto, ¿no? Yo por qué me metí a un curso de IA de posgrado, ¿cierto? Pues porque tiene sentido, mucho sentido aprender en profundidad todas estas cosas. Y no creer que uno sabe inteligencia artificial porque es capaz de interactuar con Gemini o con ChatGPT o con Copilot o con DeepSeek. No, 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 no. Ahí está siendo el usuario final, Hacer IA es buscar responder las preguntas fundamentales que en estos momentos no tienen respuesta. Y comprender cuáles son esas preguntas. ¿Sí? Esa es la parte dura del asunto, es la parte difícil que mucha gente no entiende, ¿cierto? Uno escucha ignorantes hablando de inteligencia artificial o de quantum computing, ¿cierto? Y uno dice, wow, ¿qué es esto lo que están diciendo, no? Y el problema es que hay que comprenderlo bien desde abajo, desde cómo es que estas máquinas aprenden y qué es lo que no han sido capaces de hacer y por qué. Y dónde están los problemas que tenemos que resolver a mediano plazo para que esto de verdad le sirva a toda la humanidad. Bien, se acabó esa parte, presentemos otra cosa. Y hoy vamos a trabajar con un notebook que les envié a todos y vamos a ver esto, funciones de activación y de pérdida. Entonces, quiero de entrada, antes de mirar esto, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es la no linealidad y por qué se necesita no linealidad? Eso no se entiende muy bien. De verdad, que si uno le pregunta a la gente por qué se necesita no linealidad, la gente queda como, no sé ni siquiera qué es la linealidad. Listo. Vamos a ver las funciones de activación clásicas, vamos a ver las funciones de activación más modernas, un poco de softmax para salida de clasificación y luego entramos a las funciones de pérdida. Veremos un poco de tópicos avanzados, de toma de decisiones y los desafíos que esto tiene en el mundo actual. Eso será el tema, yo creo que esta es la semana 6 o la semana 7, no tengo idea. ¿Alguien sabe qué semana es en el calendario normal de la Nacional? Ni idea. Bueno. Entonces, yo siempre empiezo ¿y por qué existen las funciones de activación? Entonces,
Digamos lo siguiente. Cuando yo quiero hacer una predicción, voy a rayar aquí. Quiero hacer una predicción. Listo. Entonces lo que tengo que hacer es este par de operaciones. Permítanme, yo pongo un lápiz, un bolígrafo. Entonces quiero hacer esta predicción y la quiero hacer de dos maneras, sin función de activación y con función de activación. Ok. Entonces esta es la ecuación maestra para poder trabajar al menos con el modelo básico de cómo funciona el aprendizaje automático. Pregunta, vamos a preguntarle a uno de ustedes, ¿por qué es que esto va transpuesto aquí? Díganme. ¿Por qué va transpuesto ese WT? W transpuesto, pesos. ¿Quién se acuerda? ¿Por qué transponemos eso? Bien. Profe, eso nos hacía para poder multiplicar los vectores. ¿Para qué? Para multiplicar los vectores. Había que transponer uno. Claro, claro. Valeria, usted es una maravilla de señorita, eso es claro. Yo tengo los pesos, tengo las muestras o las entradas y tengo el sesgo. De la única manera que puedo hacer esta operación, miren que pongo esto en negrillas, tengo que transponer una de las dos. Generalmente se transpone o los pesos, es el estándar, pero se podría transponer las entradas, pero no siempre hacemos esto. ¿Pero por qué? Más que lo que dijiste es claro, sino la razón de esto es porque es una operación matricial. Y la multiplicación de matrices tiene unas reglas muy claras. Si no se respetan las reglas, esto no funciona. Entonces, de la única manera que puedo hacer multiplicación matricial es haciendo la transpuesta de una de estas, ¿ok? Para que me pueda dar la dimensión que yo necesito y pueda hacer la multiplicación matricial. ¿Estamos? O con eso, pues. Bien, cuando no tengo función de activación, entonces esto es puramente lineal. Pregunta para el público que tengo, que sé que es muy teso. ¿Qué es algo lineal? ¿Qué es la linealidad? Díganme. ¿Alguien tiene idea? Álgebra lineal, ¿eso por qué se llama álgebra lineal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la linealidad? ¿Qué operación matemática es esa? Bien, tenemos muchas preguntas y pocas respuestas de nuestro público. Lo que tenemos es que la composición de operaciones lineales va a ser lineal y vuelve la pregunta, profe, ¿y qué carajos es algo lineal? ¿Cierto? Bueno, esto tiene un problema y es que no se pueden aproximar funciones complejas. Cuando hablo de funciones complejas, ¿serán funciones que pertenecen a los números complejos o a qué me refiero aquí? A ver, muchachos y jovencitas, díganme, ¿a qué me refiero? Funciones especiales. Funciones especiales, funciones... la complejidad aquí no se refiere a que pertenece a los números complejos, se refiere a que son funciones que son, digamos, difíciles, ¿cierto? La complejidad aquí es dificultad, no que pertenezca a los complejos, entonces esto lo tengo que eliminar de aquí, porque si no ustedes van a decir, wow, el profe está diciendo cosas que no son. Entonces aquí hay dos preguntas.
cuando las cosas son lineales y qué es linealidad. Pero bueno, aquí me dice esta otra diapositiva, no, mire, si usted llega y pone una función que se llama una función de activación y la aplica a este conjunto, entonces usted introduce no linealidad. ¿Y qué es la no linealidad? ¿Qué es? ¿La entienden? Creo que no, porque hablamos de cosas que realmente a veces no conocemos. Entonces, lo que pasa con esta sigma es que va a romper lo que no sabemos qué es en cada capa. ¿Listo? Y entonces los matemáticos, que son unos tesos brillantes, que tienen toda una capacidad gigantesca, han logrado demostrar que si uno tiene este tipo de operación, entonces uno puede aproximar cualquier función arbitraria. ¿Listo? Y entonces viene la pregunta del pomodoro. Profe, ¿cuántas capas lineales necesito yo para aproximar la función seno de x sin funciones de activación? Y si utilizo como función de activación ReLU, ¿cuántas capas lineales necesito? ¿Entienden el sentido de la pregunta o está como difícil la cosa? Alejandro José dice infinitas. ¿Por qué, Alejandro? Profe, porque el seno va variando demasiado, entonces tendría que quedarme mandando funciones, primero que crezcan, luego que decrezcan infinitamente. Bueno, esa es una muy buena respuesta. Recuerden que aquí tengo t, ¿cierto? Aquí tengo y que la función seno empieza por aquí y va a ser una cosa de estas, ¿cierto? Y que cualquier función en el universo, lo descubrió Fourier, cualquier señal, no función, cualquier señal en el universo se puede escribir como una combinación de funciones senos y cosenos, y eso se llama la transformada de Fourier, y la vimos por allá en el capítulo 4 cuando les hablé de las matemáticas básicas para inteligencia artificial. ¿Se acuerdan o no? No me vayan a decir que no me acuerdan, pues, porque no puede ser que veamos una semana una cosa y la semana siguiente lo olvidemos. ¿Listo? Bien, dice entonces este caballero que necesitamos infinitas. Y con ReLU, ¿cuántas? Estaban las preguntas de un examen parcial interesante, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué existen las funciones de activación? Eso fue que le ocurrió a alguien y, no, vení, esto funciona y ya, no. Esto debe tener una motivación matemática y física importante, porque si no, no le botábamos tanta energía y si no, no hubiésemos construido lo que hemos construido. Son las 5:30, nos vemos a las 5:41. Por favor, traigan respuestas para esta parte y traigan respuestas para esta parte. Piensen, y seguimos en 11 minutos, 10 minutos realmente. ¿Listo?
Bien, regresemos entonces a esta clase. Ok, díganme, ¿qué logramos mirar de este asunto? Jóvenes. Una función seno de x es no lineal usando la versión puramente lineal, no se va a poder aproximar. ¿Pero qué significa que sea no lineal Creo que tiene álgebra? que ver con la composición. Por ejemplo, cuando uno tiene un operador diferencial lineal, significa que los Mm, escalares entran y salen al igual que las sumas. Entonces la mm, suma más bien, el operador sobre la suma es la suma de los operadores. bueno. ¿Alguien más averiguó? ¿Alguien más? Dale, Luis. Luis, dale. Luis David. Luis David. Bueno, levantó la mano, pero no sé para qué la levantaría. No tengo ni idea. Bien, entonces hay que prestar como atención a lo que estamos diciendo. ¿Qué significa que una función sea no lineal? ¿O qué es la linealidad en física? Dale, Luis David. Profe, pero qué pena, es que se había Tranquilo, silenciado el sistema y no. tranquilo. eh, Profe, pues lo que con respecto a la linealidad es que, Mm, o sea, si no hay funciones de activación, eso se vuelve como un problema de regresión lineal. O sea que eh, puedo tener muchas capas, pero a la final, pues, equivale a tener una sola capa. a ver, hombre. Y lo de la no linealidad es como para aprender relaciones no lineales de los datos, pues relaciones complejas entre los datos. Relaciones complejas entre los datos. Listo. Ok. Bueno. Eh, la linealidad es una propiedad fundamental de las funciones y de los operadores que preservan la suma y la multiplicación por escalares. Entonces, lo que se dice que es linealidad es lo siguiente, es que f, a ver yo si tengo el bolígrafo color rojo, si ustedes tienen una función f de x más y, ¿cierto? Se dice que esto es lineal si esto es igual a f de x más f de y. ¿Listo? Esa es como una definición desde el álgebra funcional, ¿cierto? Entonces esto se llama, esa parte se llama la aditividad. Y para que algo sea lineal debe cumplir una segunda parte que es la homogeneidad. F de c de x, f de una constante por x debe ser igual a la constante por f de x. Listo. Entonces, esto se llama la propiedad de aditividad y esto se llama la propiedad de homogeneidad. Si una función cumple las dos propiedades,
se dice que la función es, Un operador lineal, ¿no? es lineal, exactamente. Listo. Entonces, el punto aquí es el siguiente. El punto es que por ejemplo, y igual mx más b, la ecuación de una recta, mx más b, esto es una función, ¿cierto? Esto es una función f de y, ¿cierto? F de y, que se llama y o f de cualquier cosa, es igual a f de mx más b. Entonces, una función de estas, de este tipo, cumple estas dos propiedades. ¿Listo? Ahora, seno de x, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Seno de x es una función que cumple esas dos propiedades o no. O sea, seno de x más y, de x más y, es igual a seno de x más seno de y. No. Y seno de, por ejemplo, seno de 5x es igual a 5 seno de x. Tampoco. Listo. Entonces, por eso decimos que esta función es no lineal, seno de x. Pero aquí me está diciendo este señor cuántas capas lineales necesitaría uno para aproximar seno de x sin activación. Y si usara ReLU, ¿cuántas necesita? Entonces vuelvo y les hago la pregunta, ¿cuántas? Profe, yo esperaría que infinitas también, porque si bien se puede aproximar con algunas cuantas, va a llegar un punto en donde ya no se pueda seguir aproximando, pues. En algún punto se va a desfasar. Bien. Ok. Entonces, Diría que ningún, sin Adrián tiene función de razón activación. y Alejandro tiene razón. Ok. Cero o infinitas. Listo. Cero o infinitas. El argumento de por qué cero o infinitas se los dejo a ustedes para que lo investiguen. Y si tienen dudas, el lunes yo resuelvo esas dudas como tal. Pero hay dos cosas que ustedes no han entendido. Y es, miren que esta relación decimos que es puramente lineal. Entonces, ¿qué es lo que debe cumplir esa relación? El principio de aditividad y el principio de homogeneidad. Sería bueno que ustedes miraran si eso sí cumple esos dos principios. ¿Sí me entienden? ¿Cómo mirar, cómo saber si cumple los dos principios? Lo otro es, si hago una composición de cosas lineales, me va a dar completamente lineal. Y entonces para uno evitar eso, tiene que utilizar la función de activación. La idea es romper la linealidad capa a capa. Entonces viene el problema siguiente, profe. Si yo tengo estas capas, estas otras capas, y tengo una neurona de salida aquí, Y barra, entonces dice este señor que debo romper la no linealidad en cada capa. Es decir, que cada neurona de aquí, debe tener o no debe tener una función de activación. Díganme, sean bonitos. Sí, sí debería. Sí debería, ¿cierto?
Menos la capa de entrada, eso lo discutimos hace rato, porque la capa de entrada no necesita no necesita función de activación. Porque pues esas son la entrada de los datos crudos, los datos como vienen. Acuérdense que Pues, los datos vienen muy organizaditos, ¿se acuerdan que vienen muy organizaditos? Porque los datos vienen ya pulidos. El capítulo anterior nos dijo que debíamos pulir los datos, ¿sí o no? O sea, los datos deben venir ya en un Z-score, deben venir en un rango de 0 a 1, los Ouliers, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, acuérdense todo lo que aprendieron en el capítulo anterior, porque lo del capítulo anterior es fundamental para entender este capítulo que sigue. Ok, sigamos entonces con esto. Aquí hay muchas preguntas, ustedes no la han entendido, ¿cierto? No la han entendido. ¿Por qué no la han entendido? Porque pues nos falta un poco de matemáticas ahí. Entonces resulta que Sibvenko en 1989 estableció un teorema de aproximación universal. Y ese teorema dice, una red neuronal con una capa oculta, con activaciones no lineales continuas, puede aproximar cualquier función continua en un conjunto compacto con precisión arbitraria. ¡Wow! Un resultado matemático. Imagínense, una capa oculta, activaciones no lineales continuas, puede aproximar cualquier función continua en un conjunto compacto. Entonces, acuérdese que, de acuerdo a lo que establecimos ahora, las funciones son de muchas maneras, no lineales y lineales, ¿cierto? Entonces, este teorema lo que está diciendo es, venga, no. Cualquier red neuronal con una capa oculta y activaciones no lineales continuas puede aproximar cualquier función continua. Entonces, el teorema de aproximación universal fue el que dio el pistoletazo, el que mostró que podíamos salir y hacer esta maratón que se llama inteligencia artificial en este momento. Entonces, implicaciones del teorema de Sibvenko. La no linealidad es absolutamente esencial. La profundidad mejora la eficiencia. Y la elección de la función de activación influye en el aprendizaje. Imagínense estas tres cosas. ¿Listo? Y entonces hay una segunda pregunta que les hago. Si el teorema garantiza aproximación con una capa, ¿por qué usamos más capas? ¿Cuál es la ganancia? La eficiencia o velocidad. Eficiencia, velocidad. Bueno, eficiencia, velocidad. No sería la precisión. ¿La qué? La precisión. La precisión, el accuracy. Bueno. Pero debe haber otra cosa. O sea, ¿cuándo sé yo que una red neuronal está bien entrenada? ¿Cuándo? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, una función de pérdida, profe. ¿Y qué pasa con la función de pérdida, Luis David? Digamos, cuando va, o sea, cuando se va siendo muy pequeña, o sea, con el conjunto de entrenamiento, que puede decir uno que tiende como un sobreajuste, o sea, queda muy precisa, muy perfecta.
Lo que debo encontrar, según el descenso del gradiente, que es el algoritmo que les mostré en el capítulo 1, es convergencia, un mínimo global. Debo alcanzar un mínimo global. A medida que yo ejecuto épocas, la función de pérdida debía ser esto. Listo. Debe encontrar el mínimo global. Ok, eso es lo importante. Entonces, si yo tengo aproximación con una capa, ¿por qué usamos redes profundas? Pues porque la red logra llegar mucho más rápido teniendo esto, pero no siempre es cierto, jóvenes. Es decir, no porque tengas muchas más redes profundas o tu red sea muy profunda va a aprender mejor. Eso hay un momento en que no es cierto. Hay un momento en que no por tener más plata se es más feliz. ¿Ok? Es decir, hay un límite. Hay un límite en la red neuronal, en el tamaño de la red neuronal, así como hay un límite en la codicia, o como hay un límite en muchas cosas de la vida. Es decir, hay un momento en que ya el número de capas que necesito ocultas es suficiente. Poner más es redundancia, simplemente redundancia. Entonces, eso es importante que lo tengan claro y por eso pues está esta diapositiva aquí. Quedan como dudas ahí fuertes, hay que empezar a mirar esas dudas porque pues parece que la cosa no es tan simple como uno quisiera o como se lo muestran en un curso básico de esto. Ok, vamos a ver una función que es muy de activación, muy clásica. Digamos, vamos a tomar un sigma de z, que es 1 sobre 1 más e a la menos z, ¿cierto? Entonces, lo primero es que las funciones de activación deben tener derivadas. ¿Por qué debe existir la derivada en la función de activación? ¿Por qué? Porque Luis, dale. Eso no garantiza la continuidad y la suavidad. No, no es esa la razón, Adrián. No es esa. No es esa. Ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a tomar como caballito de batalla la función sigmoide. Una función que está en un rango entre 0 y 1. La derivada tiene un máximo en z igual 0 y z igual 0.25. Es derivable en todo el trayecto, ya vamos a ver por qué. Tiene una ventaja y es, me permite una interpretación probabilística y es buena para clasificación binaria. Cuando yo tengo un sistema donde debo decidir sí o no, es o no es. Tiene un problema y es que el gradiente se desvanece en los extremos y tiene otro problema, es que no es entrada en cero. Bueno, profe, ¿y esa función qué dices tú? ¿Para qué me sirve? Para una capa de salida. Las capas de salida suelen tener una función sigmoide. Una capa que tiene una clasificación binaria, donde voy a hacer una clasificación binaria sí o no, y el uso actual es un legacy. Menos capas ocultas se requieren cuando uno está usando la función sigmoide. Pero esto es un ejemplo de una de las tantas funciones de activación que tenemos. Vamos a ver elementos más profundos de esto en la diapositiva que sigue, y es esto. Bueno,
Entonces, profe, usted me está mostrando una primera función de activación que fue sigmoide. Ahora, miremos otra función, ReLU, un estándar moderno. ¿Qué hace ReLU? ReLU de Z trata de encontrar el máximo entre 0 y Z y dice, bueno, la derivada es muy sencilla, es 1 si Z es mayor que 0 y es 0 si Z es menor o igual que 0. El rango de ReLU es mucho más extenso, va de 0 a infinito. La derivada de ReLU es constante, no es diferenciable en Z igual 0. Y la pregunta es, ¿y por qué ReLU llegó a dominar el aprendizaje profundo? Y entonces, tiene ventajas como que ReLU, al tener este comportamiento, el gradiente descendente o el descenso del gradiente no desaparece. Listo. Tiene una ventaja, es que uno puede hacer algo que se llama matar neuronas o encontrar neuronas muertas, y es muy eficiente de manera computacional. Entonces ya aquí tenemos dos funciones de activación que claramente meten no linealidad en el sistema. ¿Cuándo se usan? En capas ocultas profundas, en redes neuronales convolucionales y en aplicaciones en tiempo real. Entonces ReLU ya es mi segunda función de activación que yo quiero trabajar. Hay otra, tangente hiperbólica. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esta es todavía más complicadita que la que estábamos viendo. Entonces, la tangente hiperbólica tiene esta expresión. Si la derivan, tiene esta otra. La derivada de la tangente hiperbólica es más pronunciada, la salida está muy centrada, converge muy rápidamente y evita una cosa que se llama el shift de la media del sistema. Se usa en unas redes que se llaman redes neuronales recurrentes como LSTM y GRU en análisis de series temporales, y cuando la media es aproximadamente 0, el asunto es crítico. Es decir, ahí voy a tener problemas. El rango de esta señora va de -1 a 1 y la derivada es máxima en 0, 1 y está centrada en el 0. Profe, me estás dando una cantidad de cosas y yo no entiendo nada. Ya lo vas a entender, ya lo vas a entender. Vísteme despacio que voy deprisa. Vamos a ver un leaky ReLU. Buscamos resolver este problema. Entonces se inventó una función ReLU mejorada. Una función que fuese más ultrapoderosa, más moderna. Entonces está el leaky ReLU, que pone por ahí un alfa. Y este alfa típicamente es de 0.1 y entonces hace que el gradiente no se vuelva a 0 en la región negativa. La ReLU se volvía a 0 en esa región. Previene el problema de neuronas muertas, el costo computacional que es tan importante es mínimo, y tiene un problema, y es que necesita un parámetro adicional que es este alfa. Hay muchas variantes de jóvenes, PreLU, ELU, CeLU, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y esta clase entonces tiene que seguir con lo siguiente antes de ir al notebook. Y es, bueno, ¿y cuáles son las chachas de las chachas? Son las funciones de activación MICH, SWISH y HeLU. Esto es alta costura ya. Entonces, aquí ya tenemos funciones de activación sumamente modernas. Hay una que se llama el Gaussian Error Linear Unit, que se define como esto.
Y phi es una CDF. Aquí esto ustedes no lo van a entender todavía qué es esto, hasta que no hagamos el notebook. Pero la idea es la siguiente, y es que esta señora Helu me sirve como una base probabilística explícita. Entonces, ¿dónde la uso, profe? ¿Dónde se usa una función de activación Helu? En BERT y GPT y en Claude de Anthropic y en todos los transformers modernos, la función de activación que manda es Helu. Esta. Por allá en el 2017 se inventó Swiss, que se descubrió con DeepMind, que es esta función. Y luego se descubrió en el 2019 una función de activación que se llama MISH, que es de este estilo. Entonces aquí ya tenemos funciones de activación que son de alta costura, muy diferentes, y una cosa totalmente nueva. Ok, vámonos por favor al notebook. Vamos a ir al notebook, que es nuestro amigo. Vamos a presentar nuestro notebook. Ustedes ya lo tienen, por favor carguen ese notebook. Listo. Entonces, vamos a irlo haciendo paso a paso para que entendamos esto. Vamos a mirar cómo funcionan esas funciones de activación y pérdida. Las vamos a implementar desde cero, las visualizamos, las comparamos y las aplicamos en datasets reales. Y luego vamos a entender por qué ReLU y GeLU y Softmax revolucionaron el Deep Learning. Entonces, ejecuten la primera celda. Esta celda solo lo que hace es cargar los elementos que ustedes tienen. ¿Listo? ¿Todos están ahí? Bien. Entonces vamos a cargar esas funciones y las vamos a dividir en dos tipos, mis queridos y estimados estudiantes. Funciones clásicas. Esteban, dale. No, profe, activé el micrófono sin querer, qué pena. Tranquilo. Entonces vamos a hablar de funciones clásicas, que es la sigmoide, es una función clásica, una de las primeras, pero tiene un problema y es que el descenso del gradiente desaparece muy rápidamente. Y la segunda, antes de 2012, es la tangente hiperbólica. Entonces esta lo que hace es centrarse en cero. ¿Por qué vimos estas dos? Pues porque son muy, muy fuertes antes de 2012. Bueno, profe, pero del 2012 al 26 hay 14 años, creo yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Usted me tiene que enseñar en lo nuevo. Entonces, Krzyzewski en el 2012 revolucionó el Deep Learning con esta función, ReLU. La mamá de todas. Luego tuvimos el Leaky ReLU, que es el ReLU, digamos, débil. Y ya están las tres que yo les acabé de mostrar. La ELU, la GLU, que es para los transformers modernos, y la Swiss y la MIS, que fueron descubiertas por DeepMind. Es decir, la misma inteligencia artificial fue capaz de descubrir esas señoras. Entonces, el notebook dice, bueno, ¿cuál es la matemática clave de todo este asunto? No, fácil, vea. Esto aquí se hace muy, muy bien. A propósito, tengo una pregunta para ustedes. ¿Quiénes de ustedes trabajan con Visual Studio?
Adrián, Esteban, Weimar, Juan. Ok, ok. Luis Fernando, por 2. Bueno, listo. Ok, ok. Bien, realmente una de las cosas mejores que uno puede hacer en la actualidad es la siguiente. Uno tiene Visual Studio, ¿cierto? Esto es un entorno muy poderoso que permite hacer muchas cosas. Yo suelo trabajar con Visual y con la terminal en la parte de abajo porque me encanta trabajar con la terminal. Pongámosle a esto la terminal. Y uno ahora puede conectar aquí Copilot o Claude. Yo, por ejemplo, conecto es Claude de Anthropic. Entonces, aquellos que quieran entrar en la alta costura de este mundo, deberían, pues, tener una IA aquí de ayudante, ¿cierto? La que más les guste. A mí, pues, me ha gustado mucho los modelos de Claude y es lo que yo más utilizo en mis investigaciones. Y aquí tener el Visual Studio. Profe, ¿y qué necesito aquí arriba para que todo me funcione de maravilla? Necesitas Git. Git. Entonces, la idea es que usted, cuando quiere aprender muy bien esto, lo aprenda utilizando una IA, lo aprenda utilizando Visual Studio y aprenda a usar muy bien la terminal y hacer todo lo que necesita. Eso es más eficiente que Google Colab. ¿O alguien tiene algo por decir ahí? De que Google Colab es mucho más poderoso o de que Jupyter Notebook solito es más poderoso. A mí realmente me parece, Colab puede usar Gemini, sí, eso es claro. Antigravity también es una buena opción. ¿Qué significa Antigravity, Alejandro? Profe, es un IDE así similar a Visual Studio Code que viene con IA integrada de Google. Ya. Antigravity no lo he usado. Yo uso mucho Visual y ahí es donde hago como todas mis cosas y me encanta porque tengo muchos kernels aquí, un kernel 1, un kernel 2, un kernel 3. Con el uno hago una partecita de IA, con el otro hago otra partecita de otra cosa, con el otro trabajo otro tema, pins, qpins, y entonces ahí me voy moviendo en este mundo porque este mundo es el mundo ultrapoderoso que uno debería manejar. Y aquí, pues, su profesor paga $18 al mes y las maravillas que puede hacer este hombre con esos $18 son una cosa loca, porque pues, no sé, ¿ustedes qué IA utilizan? Copilot y qué más, y Gemini. ¿Quién usa Claude de los que está aquí? Gemini Pro. Claude, Alejandro José. ¿Pagas el plan, Alejandro, o el básico? Básico, ok. GitHub Copilot usa ChatGPT. Henry Santiago usa el cloud de pago. No, ese Henry es un duro. El cloud de pago es de locos. Eso lo que uno puede hacer ahí es maravillas. ChatGPT por barato. ¿Por qué barato, Juan? No, profe, a comparación de Cloud, ahí sí, no, se me va el salario ahí. Pero vení, ¿cuánto vale ChatGPT? Pues depende, si uno comparte, estoy compartiendo con los compañeros y a 20.000 el mes. 20.000 el mes. Y trabajan varios ahí, pero el número de tokens no tiene problemas. Pues nosotros ya llevamos usando mucho, que el anterior mes le preguntamos demasiado, o sea, no, y no tuvimos problemas.
Ah, ok, listo, listo. Dale, Adrián. Profesor, una pregunta. Yo no sé, ¿usted ha usado Cloud para hacer, por ejemplo, Deep Research? Análogo a lo que hace Gemini Pro, que buscan fuentes de datos y los analiza y todo. Sí, sí, sí he hecho eso, pero a ver, yo el jugo que le saco mucho a Claude es justo como programar muy puro. Es decir, a mí no me gusta que me hagan las cosas de cualquier manera, sino que me gusta como muy metódico. Vea, esto así, esto así, esto así, ¿cierto? No me revuelva cosas, no me haga... No, 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 no. O sea, trate de hacer una ingeniería de software muy pulida. Entonces, casi que a mí me gusta es Claude por eso. En cambio, Gemini y Gemini Pro me da la impresión de que da las soluciones, pero no son las mejores y a veces peleo con ellos justo por eso, porque no me da la impresión de que resuelven el problema, pero macheteramente. En cambio, a mí me gusta que los problemas se resuelvan muy, muy, ¿qué? Bien resueltos, ok. Entonces, por eso me gusta mucho Claude y obviamente la última versión de Claude, eso es una cosa loca. O sea, Sonnet 4.5 extendido es una herramienta que yo no sé. Yo digo que la están rompiendo, la están sacando del estadio porque dejaron a todo el mundo, lo dejaron borrado. Es decir, la IA en estos momentos está entrando duro a las compañías, a las empresas, pero es por ese cloud de Sonnet 4.5, ¿cierto? Más que por los otros. Entonces, yo no sé estos señores qué le pusieron a eso, cómo lo hicieron, eso para mí es un misterio, pero lo que han logrado es una cosa fascinante, fascinante. Me parece que cogieron una ventaja grande. Es mi impresión, no sé, ¿alguien tiene algo que decir ahí? Bien. Entonces, para los que no estén trabajando con Visual Studio, yo les recomiendo que empiecen que instalen Visual, que por favor empiecen a interactuar con Visual incluso pues en futuras clases a mí me gustaría más hacer esto en Visual que en Colab, aunque en Colab uno tiene, profe, entre la versión de gratis de Claude y Copilot, ¿qué? ¿Considera mucha diferencia o se puede trabajar? No sé, yo la versión gratis de Claude no la trabajo, yo trabajo la versión, pues por mi tipo, por lo que yo hago, necesito una versión digamos, profesional, paga, porque yo le saco la leche a eso, incluso a veces me quedo sin tokens, a veces me toca pagar más para poder seguir haciendo lo que tengo que hacer, ¿cierto? Entonces no conozco la versión libre de Claude. Y Copilot me parece poderoso, Copilot es una cosa poderosa. Lo que pasa es que son como niveles. Cuando estás empezando y estás explorando, no vas a tener mucho problema. Copilot y Gemini Pro son más que suficientes. Pero cuando querés hacer cosas de más alta costura, te toca dar el paso. Pienso yo, pues, es lo que yo, Luis Fernando, hago, ¿cierto? Entonces, mi entorno de trabajo, si usted me pregunta cuál es Claude, Visual, ¿sí? Obviamente aquí hago lo que puedo, pero lo otro ya es un entorno clúster, ¿sí? Pero de aquí me parece que uno ahí tiene papa y yuca y tiene mucho que hacer ahí, concentrado solo en resolver problemas, ¿no? No en aprender de todo, listo. Ok. Muchachos, vamos a 8 minutos más de clase y más bien dejamos ahí y entonces el pomodoro no lo pasamos, ¿les parece?
¿Sí están de acuerdo? 8 minuticos más y nos vamos hasta las 30. Porque este tema es profundo. Y uno lo podría ver por encima y pues entender ahí como, sí, las funciones de activación, pero es que estás en un curso de posgrado, muchacho. Entonces aquí esto necesita otro nivel, ¿no? Esto necesita, discúlpenme, yo conecto esto. Ok. Bien. Entonces, la matemática clave de esto es que para cada sigma z necesitamos dos operaciones. El forward, que es calcular esto, y el backward, que es calcular la derivada. Pregunta, ¿por qué? Hoy estoy con los por qué, muchachos. ¿Por qué? Díganme. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuando yo tengo una red neuronal, ¿cierto? Y me conecto a otros elementos que tengo aquí. Entonces hago la conexión de este con este, este con este, este con este, este con este. El dibujito que siempre hemos trabajado, luego las otras capas, etcétera. ¿Por qué? O sea, primero, ¿qué es el forward y qué es el backward? ¿Se acuerdan o no? Estoy haciendo una tarde lindísima aquí en Medellín. Un sol rojizo, pero hermoso. Hey, alguien que me responda, hombre, sean bonitos. No me hagan creer que hemos perdido todo este viaje de semanas si ustedes no han entendido esto. Profe, pues según yo lo entiendo, el forward es el proceso del cálculo de los pesos, luego de la entrada, de las primeras entradas, como la primera, y ya Sí. el backward se hace la retropropagación para actualizar esos pesos buscando minimizar el error. ¿Y cómo se actualizan esos pesos y se minimiza no se minimiza el error? Bueno, con el gradiente de la función de pérdida. El descenso del gradiente, que es lo que hay aquí, listo. Esto todavía no lo hemos calculado y nos toca calcularlo y veo que todavía no entendemos muy bien ese proceso que vimos como tal. Aquí hay un problema crítico. Si cada derivada es menor que 1, el producto va a tender a 0 y entonces el gradiente va a desaparecer. ¿Cuál producto? Esta productoria tiende a 0. O sea, el hecho de que el descenso del gradiente desaparezca ya nos va a fregar todo el entrenamiento. Va a morir la red neuronal. Bien, entonces implementemos en el notebook, ejecuten esas funciones de activación. Las derivadas son críticas porque obviamente tenemos esto de que debemos calcular el descenso del gradiente. Ahí está cada una de ellas. El ReLU, la función que revolucionó el Deep Learning, cuáles son las propiedades, lo que yo les puse ahora, todo lo tienen aquí, ya las ejecutamos y entonces lo que ustedes deben obtener está por aquí y es que tenemos 8 funciones de activación implementadas desde cero. Cada función tiene el forward y el backward. Entonces aquí viene el trabajo que ustedes deben realizar para el lunes. En el eje X van a encontrar la entrada Z a la neurona. En el eje Y la salida sigma Z. ¿Qué hay que observar? El rango de salida. ¿Es suave o tiene discontinuidad esa función de activación? Y es simétrica alrededor de 0. Listo. Si la derivada desaparece, entonces el descenso del gradiente va a desaparecer. Y hay en la gráfica izquierda, que es la función de activación, ustedes deben mirar estos 3 aspectos. Estos.
estos tres, gráfica a gráfica. Y en la gráfica de la derecha, que es la derivada, deben mirar estos aspectos. Profe, si la derivada desaparece, no hay flujo de gradientes. Entonces, ¿dónde es máxima la derivada? ¿Dónde desaparece? Es constante o variable. Y aquí hay una pregunta teórica antes de que ejecuten el notebook. ¿Qué espera uno que pase con una red de 50 capas con sigmoide versus una red con las mismas 50 capas con ReLU? Díganme. Bueno, hay otra cosa que quiero decirles y es la siguiente. ¿Quiénes de ustedes han conseguido alguna insignia de AWS? Díganme. Esteban conmigo, ¿cierto? ¿Quién más? No, profe, nosotros nos alcanzamos a certificar esa vez, pues no No, alcanzamos. insignia es el certificadito ese, el de que hizo el curso. No, profe, yo creo que nosotros no alcanzamos a terminar, pero sí iniciamos algo. Tienen que haber terminado. ¿En qué curso estaba conmigo? En el análisis de señales, pero creo que fue por algo como el paro, no fue por algo como el curso como tal, porque en ese momento sí hubo como algo, pero yo sí me acuerdo que nosotros iniciamos algo del proceso. Bueno. ¿Alguien sabe qué es AWS o no? Henry, explíquenos qué es AWS. Alejandro. Profe, AWS son los servicios, pues Amazon Web Server son los servicios que presta Amazon, que tiene que ver con la nube, relacionado pues con guardar información o con procesar información. Son servidores en la nube, lo que uno llama nube, y pues uno hace uso de ellos, ya sea pues para correr código, sea para conectar, digamos, dispositivos IoT sin necesidad pues de un servidor físico, y pues ellos presentan como, ellos tienen como, ¿cómo se llama eso? Como una parte de estudio, pues para la gente que quiera aprender pues acerca de los servicios. Entonces ofrecen toda una gama de capacitaciones y especializaciones en lo que tiene que ver con lo de computación, entonces con la nube, con inteligencia artificial, con arquitecto de nube, y así va subiendo pues como el nivel hasta de pronto ser hasta un profesional de AWS. Ok, excelente, Henry, muy bien. Entonces, la idea es que el conocimiento que uno tenga sea válido para todo el mundo y que uno en LinkedIn, por ejemplo, pueda poner sus insignias o certificarse. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ustedes? A todos ustedes les voy a crear un curso de AWS Machine Learning. ¿Listo? Que es el curso básico en la academia. Entonces ustedes, casi que el primer parcial de ustedes va a ser obtener esta insignia de AWS. ¿Listo? Cada uno debe obtener la insignia. ¿Qué es la insignia? La insignia es que cada uno de ustedes debe terminar el curso. El curso es prácticamente un repaso mucho más sencillo de lo que estamos viendo aquí. ¿Listo? Entonces estos señores tienen en su portafolio 3 cursos de Machine Learning. Uno de IA generativa, otro introductorio y uno avanzado. Yo les voy a abrir el introductorio para que, por favor, como parte de lo que usted va a hacer en este curso, usted obtenga esta insignia que lo acredita que usted sabe de AWS. Es lo primero. Lo segundo que voy a hacer con ustedes es lo siguiente. El libro es un libro
pues, de mi gusto, el que seguimos, pero de ahora en adelante voy a utilizar preguntas de examen de certificación de AWS. Es decir, en cada una de mis unidades, los quizzes van a ser preguntas tipo examen de certificación de AWS. ¿Con qué fin? Si usted quisiese ganar mucho dinero, pero mucho dinero, y ponerse un salario de, voy a hablar, un salario de 10 millones a 15 millones, el cual es un salario muy bueno, entonces usted debería certificarse en uno de los cursos de AWS. Aparte de aprender muy bien con nosotros en la nacional, todo lo que tiene que aprender de estos cursos, usted debe certificarse. ¿Por qué? Porque con ese certificado yo puedo trabajar en cualquier parte del mundo o puedo trabajar incluso desde mi casa y ganar muy buen dinero. Y hablar inglés, sí, Alejandro, debería uno hablar un poco de inglés muy bien, si quiere un B2 fundamental. Profe, yo necesito subir de 15 a arriba, ¿cierto? Quiero ganarme de 15 hacia allá. Entonces, aquí uno debe entrar en AWS y trabajar como un developer. Certificarse como un developer. Profe, usted me está hablando bobadas. No, muchachos. Yo empecé con la AWS Academy en ingeniería física hace unos 4 años. 4 años. Mis estudiantes, todos los que ven conmigo los cursos, los pongo a esto. Y en estos momentos yo tengo estudiantes que están 2 años de graduados con salarios por acá o con salarios entre 15 y 20, y tengo una estudiante muy tesa, que se encarretó con esto, y esa estudiante en estos momentos está en alrededor del doble de esta cantidad. ¿Listo? Entonces, si uno quiere de verdad entrar duro en este tema, la certificación es fundamental y con un curso de estos no es tan difícil hacer esa certificación. Entonces, les va a llegar una invitación a todos ustedes para que inicien su curso en la AWS Academy, en paralelo con esto, en paralelo. Y aprovechen, por favor, esa oportunidad de sacar su insignia y de luego tratar de hacer su certificación en unos 6 u 8 meses. Van a ver cómo les llueven las ofertas de trabajo cuando usted diga, mire, yo soy especialista, magíster o ingeniero físico y tengo una certificación en ML. Usted ahí va a ponerse un salario envidiable, envidiable. Entonces, eso les va a llegar en el próximo correo a su correo electrónico, y las personas que están en Córdoba o en otro sitio, por favor me mandan sus correos electrónicos por el canal de WhatsApp que tenemos, listo. Y con eso tienen una doble ganancia en este curso. Una son las clases. 2 es la formación profunda que yo le doy a esto. Y 3 es la visión de una certificación a mediano plazo, que es, me parece, muy importante. Muy buenas bases, certificarme. Muy buenas bases, certificarme. Porque ahí es donde están las oportunidades de empleo. La empleabilidad fuerte se da ahí. Entonces, con eso termina mi clase. Nos vemos el próximo lunes y muchos éxitos, ¿ok? Preguntas.
Profe, apenas nos llega el correo, podemos iniciar de una